Buenos días, mis amados hermanos. Damos gracias al Señor por esta mañana. Damos gracias al Señor por poder estar compartiendo la palabra en este día. Queremos saludarles y desearles la bendición de Dios sobre sus vidas y familias. Queremos estar compartiendo la enseñanza en esta mañana en la escuela dominical nuestra en el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo de la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Tengamos un momento de oración. Padre, gracias por tu palabra, gracias por esta oportunidad, Señor, que tenemos de ser tus hijos en tiempos como los que estamos viviendo. Señor, te rogamos que tú nos ministres, Señor, a través de esta enseñanza, que podamos entender, Señor, las preguntas que se nos hacen, Señor, en nuestras mentes y las preguntas que también pudieran estar haciéndonos las demás personas a nuestro alrededor. ¿Qué hacer ahora? Señor, en tus manos dejamos nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué hacer ahora? ¿Qué hacer ahora? Es una pregunta que muchos nos hacemos. Vivimos tiempos que es tan importante tener este conocimiento, qué hacer, que de hecho muchos puedan estar esperando saberlo. La iglesia en los tiempos de los comienzos vivieron tiempos de persecución, pero quiero decirte que se ha profetizado que también en los últimos tiempos como los que estamos viviendo, también volvería la persecución. Esto puede estar ya a las puertas. En Mateo 24, 9 y 14 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Porque Dios siempre estará con nosotros, como Él prometió, y Él va a sacar bien del mal que podamos vivir. Eso nos da tranquilidad. En Hechos capítulo 8, verso 1 nos habla de un momento difícil para la iglesia del Señor. Dice: y Saulo consentía en su muerte, hablando de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Nos preguntamos, ¿qué se trae Dios con todo lo que permite? ¿Qué se trae Dios con lo que permite en nuestra vida? Quiero decirte algo. Mientras muchos veían un Saulo, Dios veía un Pablo. Mientras muchos veían personas sacadas de sus familias, Dios veía predicadores en todas partes. Necesitamos ver lo que Dios ve y no lo que ven nuestros ojos. ¿Sabe usted? Eliseo y Giezi vieron cosas diferentes en el mismo lugar. Uno vio el ejército enemigo rodeando el lugar. Otro vio los ángeles del cielo guardándole y protegiéndole y dándole victoria. Se vive hoy un proceso, pero podemos llamarle el proceso de Dios o la historia narrada por Dios. Felipe fue un siervo que predicó y muchos fueron sanados. Dice la palabra en el versículo número 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo de la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así es que había gran gozo en aquella ciudad. En medio de estos tiempos, quizás muchos solo hablan de muerte y de enfermedad. Pero tendremos que revisar cuántos testimonios han ocurrido. Cuántas veces Dios ha obrado usando a sus hijos donde quiera que les ha permitido estar. Y es tan importante que nosotros podamos entender lo que Dios está haciendo.
¿qué hago ahora? ¿Sabe usted que hasta Juan el Bautista en un momento se quedó medio confuso y fue a preguntarle, o mandó a preguntarle al Señor Jesucristo, ¿qué pasa, Señor? Y la pregunta era, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Dice que en Lucas 7, 22 al 23 dice, y respondiendo Jesús les dijo, id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. ¿Quién no entiende lo que Dios permite? Quiero decirte que muchos. Aquellos fueron tiempos que también tuvieron gloria. Eran tiempos difíciles, pero tiempos también en que Dios se estaba glorificando. Dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón. Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. De hecho, el Señor sigue respaldando a sus hijos. El Señor sigue ministrando a su pueblo. Donde quiera que estamos, el Señor está haciendo grandes maravillas. Ahora, aquellos que estuvieron alrededor de Simón también pudieron entender cómo Dios puede cambiar lo falso en verdadero. Cómo Dios hace la diferencia. De hecho, dice la palabra en el versículo número 18 que llegó un momento en que Simón fue tratado. Dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en él de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Tiempos en los que el Señor está permitiendo que muchas personas a las que el enemigo usaba y fueron engañadas y estaban también engañando a otros, puedan ser enseñadas a través de la vida de los siervos de Dios. Esa era la vida de Simón, el llamado Simón el mago. Simón vivía engañando y siendo engañado. Simón se convierte, pero necesitó un discipulado. Muchos pudieron escuchar el evangelio. ¿Qué estaba permitiendo Dios cuando sus hijos fueron movidos, cuando sus hijos fueron llevados y fueron sacados de sus casas de tal manera que no lo entendían? Dice el versículo 25, y ellos habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos, dice, anunciaron el evangelio. Dios piensa en todos, también piensa en los etíopes. Y algo tan precioso que ocurrió fue un trato con estas personas. Dice el versículo 26, y un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía a sentar en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate al carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías, le dijo, pero ¿entiende lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado,
y como cordero mudo delante de el que lo trasquila, así no abrió su boca. Y en su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondió el eunuco y dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dijo el profeta esto? ¿De sí o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Es precioso que en tiempos en que consideramos que no entendemos lo que está pasando, Dios está permitiendo que sus hijos puedan ser gastados en la predicación del evangelio. El Señor no se olvida de ninguno, porque aún los que fueron sacados y expuestos, aún los que están siendo hoy sacados aún de sus lugares y llevados a lugares de aislamiento, esas personas están testificando de Jesús y orando por los que están a su alrededor. Recuerda, la palabra de Dios dice en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestra historia con Cristo continuará. ¿Qué hacer ahora? El Señor nos está llevando a un momento precioso. Dice Hechos 8:40, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Podemos estar concluyendo lo siguiente: solo ocurrirá a los hijos de Dios lo que Él permita. ¿Sabe? Job lo entendió muy bien y lo expresó en Job 38:8, que dice: ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscura y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojos y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Dios sigue siendo soberano. Dios todavía convierte los Saulos en Pablos. Dios separa hoy también lo falso de lo verdadero, como muchos que en medio de todos los batallares que se están viviendo han entendido cuál es su lugar y se han unido al pueblo de Dios. La obra de Dios continuará, y porque Él ama cada lugar, llegará el evangelio a cada rincón, porque aun cuando sea muy pequeño, Dios tiene para ellos pensamientos de bien y no de mal, para darle una fe y una esperanza. Creemos en el Dios que todo lo puede. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hacer ahora? Es tan importante entender que Dios es soberano y que Él nos llevará aún más allá de lo que podamos estar mirando con nuestros ojos. Tengamos un momento de oración. Padre Santo, muchas de las cosas que vivimos no las entendemos. Muchas de las cosas que tú estás permitiendo, Señor, todavía no tenemos respuestas de ellas. Vemos a tus hijos siendo expuestos a la enfermedad, siendo expuestos a muchas situaciones, pero en medio de estos tiempos la luz tuya a través de tus hijos se está manifestando. Señor, somos instrumentos en tus manos. Queremos, Señor, oh Dios, entregarnos una vez más. Puedes contar con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Si esta también es tu decisión, si esta también es tu entrega al Señor, decirle: Señor, puedes contar conmigo, también el Señor hará grandes cosas con tu vida y tendrás testimonios cuando veas que todo esto que hoy estás viviendo termine. Dios te bendiga de una manera especial.